Buenos días, bienvenido un año más al ciclo webinar. Tras el éxito del año pasado de los webinars, este año Andalucía Lab lanza un nuevo ciclo con 5 webinars que esperemos que sean de su agrado. Yo, sin más dilación, le doy paso a Julia Baquias de Xhotel, que nos va a explicar un poco en qué consiste el Revenue Management. Muchas gracias, Gemma. Hola, buenos días. Me llamo Julia y trabajo para Xhotel. Xhotel somos una consultora en Revenue Management y distribución para los hoteles. Entonces, ¿qué es eso del Revenue Management? ¿Moda o necesidad? Pues moda, hemos visto que últimamente se habla muchísimo y muchos hoteles ya tienen una figura de Revenue Management o en sus hoteles o en sus centrales. Necesidad, pues sí, es muchísimo más que de moda. Es una necesidad porque los hoteles tienen que sacar el mejor provecho del mercado y desde allí entonces incrementar sus ingresos y aumentar su rentabilidad. Hay muchos hoteles y directores que me dicen, pero tú, Julia, ¿crees que realmente el revenue management es importante en tiempo de crisis? Pues al revés, es fundamental. El revenue management es tener una visión a largo plazo, es decir, que tenemos que tener una visión de lo que va a pasar la semana que viene, pero dentro de un mes, 6 meses, y poco a poco justamente tener y poder anticipar un poco los cambios y adaptar nuestra estrategia según mi nivel de demanda. El revenue management no es apagar fuego, es decir, la semana que viene estoy al 50% de toda ocupación. ¿Qué voy a hacer? Pues bajamos los precios, que eso no es revenue management, no. Lo que tenemos que hacer es pues predecir, ver justamente cuando hay periodos de baja demanda, periodos de alta demanda, utilizar todos los recursos que necesitamos para justamente poner en marcha todo el proceso para que poco a poco conseguimos incrementar nuestros ingresos y hacer subir nuestra estrategia de precio según nos entran las reservas. Entonces, conocemos mucho del revenue management, esta frase que dice, pues es vender al cliente adecuado, el producto adecuado, en el momento adecuado, a la tarifa adecuada y con el mejor canal posible, a la mejor comisión posible. Pues con esta frase tenemos ya muchísimas informaciones de lo que trata el revenue management. El mejor cliente, pues necesitamos allí una segmentación. Tenemos que agrupar todos nuestros clientes según comportamientos más o menos similares para justamente entender cómo se están comportando y desde allí entonces ver qué mix de cliente voy a tener según los días. El mix de cliente puede ser muy distinto de un lunes, de un viernes, de un domingo, cuánto me va a venir de cada uno de mis segmentos. La antelación de las reservas, eso es un punto clave en el revenue management. Tenemos que saber qué segmento me está reservando con tanta antelación. Hay unos clientes que suelen reservar con muchísima antelación y hay otros tipos de clientes que sí esperan a la última hora. ¿Cómo podemos nosotros gestionar estos clientes y estos momentos para desarrollar nuestra estrategia? Distintos productos, ya veremos que Revenue Management es también tener distintos productos que nos van a ayudar pues, a tener productos a lo mejor para llamar la atención, algo más económico. Después otros productos que nos van a conseguir la mayoría de nuestros clientes y otros productos que ahí son mucho más exclusivos que nos van a permitir aumentar muchísimo nuestra rentabilidad. Trabajar también los distintos canales. Veremos que la distribución es fundamental y que tenemos que ir trabajando con todos los canales para llegar a todos los tipos de clientes. Entonces, el revenue management se puede aplicar porque hay algunos criterios fundamentales, ¿no? Entonces, tenemos 100 habitaciones o 50, pero cada día estas habitaciones tienen que estar vendidas o
aprovechar lo mejor posible. Todos los días tengo tantas habitaciones por vender, no las puedo guardar tampoco, con lo cual tengo ahí que optimizar. Entonces tengo capacidad fija, son productos perecederos, tenemos unos costes variables y unos costes fijos muy bien determinados. Tenemos una demanda que fluctúa, hay periodos donde hay más demanda, cómo tratamos estos periodos, y hay periodos con menos demanda. ¿Qué recursos podemos poner en marcha para sacar el mejor provecho? Después tenemos también la posibilidad de jugar con nuestras tarifas y poder optimizar y hacer nuestro yield de esta manera. Entonces, al final, con todos estos criterios, hay muchísimos sectores donde se puede aplicar el revenue management. En hoteles, claro, entonces hay todo lo que es revenue management para las habitaciones, que ya más y más lo vamos controlando, pero se puede aplicar las mismas técnicas en otros sectores de nuestro hotel, por ejemplo, en nuestra restauración, si tenemos un spa, si tenemos salas de seminarios, también se puede aplicar. También se puede aplicar en otros sectores, entonces cogen nota, porque si un día os queréis convertir y salir de la industria hotelera, también podréis aplicar estos recursos de revenue management, pues en aviones, claro, son ellos que han empezado con esto, pero en trenes, en salas de cine, salas de deporte, restaurantes, bares, hay un montón de sectores que pueden aplicar. Cada vez que cumplan estos criterios de capacidad fija, productos perecederos, costes fijos y altos, precios que pueden ir moviéndose y una demanda que fluctúa y la posibilidad de segmentar a nuestros clientes. Luego, entonces, muchas veces nos confundimos. Hablo con mucha gente y me dice, sí, yo soy revenue management. Y yo, pues, ¿qué haces? Pues yo estoy cambiando las tarifas dentro de todos los portales. Pues muy bien, pero eso no es todo el revenue management. Es todo lo que es técnica de yield. Y sí necesitamos aplicar estas técnicas, pues sí necesitamos gestionar nuestros cupos, gestionar nuestras tarifas, pero eso tiene que entrar en todo lo que es estrategia de revenue management. Entonces, ¿qué lleva el revenue management? Primero es todo lo que es business intelligence. Con business intelligence entendemos todo lo que es conocimiento de mi entorno. Es decir, que tengo que ver yo mis resultados en interno. ¿Qué tasa de ocupación tengo? ¿Cuál es mi precio medio? ¿Qué tipo de cliente me viene? ¿Con tanta antelación? ¿Qué día de la semana? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Cuánto dinero también se gastan? Tanto para la parte de la habitación, pero también para la parte de los extras. La gente está dispuesta a gastarse más dinero en otros servicios que propongo en mi establecimiento. Y también ver un poco lo que está pasando al nivel pues micro y macroeconómico. ¿Qué están haciendo la competencia? ¿Cómo me puedo situar yo con respecto a ellos? Entonces, hay muchas veces si nos centramos únicamente en ver, pues yo he conseguido aumentar mi ocupación, por ejemplo, de 10 puntos. Puedo estar muy contento, pero si me comparo con los demás y que los demás han conseguido subir la ocupación de un 20 puntos, entonces al final no he hecho tan bien. Al revés, si veo que he perdido 10 puntos de ocupación con respecto al año pasado, puedo estar triste, pero a lo mejor si los demás han perdido 20, al final no lo he hecho tan mal.